El tema de hoy, el derramamiento del Espíritu, es Dios quien determinó hacerlo. Mira qué hermoso. Es Dios quien determinó hacerlo. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Hoy el Señor nos viene hablando en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39. Para que me acompañen ahí, por favor. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra del Señor nos dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto dice el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a su nombre. Mira qué hermosa la palabra. Dice el Señor, porque esta es una promesa dada por el Padre, y dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos, dice, los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mira qué glorioso. ¿Para quiénes es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo? Pues es para nosotros, la iglesia, para nuestros hijos y para aquellos también que el Señor ya determinó que sean salvos, para aquellos que Él ya determinó invitarlos y que ellos también reciban esta promesa, que ellos que reconozcan la necesidad de esta promesa. Pero el derramamiento del Espíritu Santo es algo, producto exclusivamente dado por el Padre. Esto no es la iglesia en sí, esto no somos nosotros humanamente que podemos hacer o transmitir el poder del Espíritu Santo o dar esa llenura del Espíritu Santo a otro. No, esto es únicamente exclusivo, es una promesa dada del Padre desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Cristo viniera y nos redimiera en la cruz del Calvario. El Padre ya había determinado esta promesa para nosotros, su iglesia. Ni siquiera fue una promesa en ese tiempo para el pueblo de Israel, y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, sino que Él se estaba refiriendo a su simiente, no a sus simientes, a su simiente, que es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, pues iba a venir el Consolador, y es ahí donde nosotros ahora tenemos esa bendición de recibir la llenura del Espíritu cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros determinamos, nos sujetamos y tenemos esa relación íntima con Cristo. Es donde Él nos unge, nos bautiza a través del Espíritu Santo. Mira qué glorioso. Lo vamos a leer en otras traducciones y versiones. Y el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39, en la TLA dice: esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Aleluya, mira qué hermoso. Dice, esta promesa, dice, es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Mira qué hermoso. Yo me maravillaba con esta traducción y vemos la misericordia del Padre, vemos el amor inagotable del Padre, cómo Él determina y dice esta promesa, porque es una promesa dada desde vuestro padre en la fe, Abraham. Desde ahí fue dada esta promesa y ni siquiera la ley pudo abolirla, porque ya era una promesa dada desde antes de la fundación del mundo. Es una promesa por fe. Y por eso dice la palabra, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo.
Es para todo aquel que determina en su corazón reconocer la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. El Señor no hace excepción de personas. Él está dispuesto a usar quien Él determinó, y también la persona en sí está dispuesta y da lugar a que Dios lo use. Por eso dice la palabra que no es para el que corre ni para el que quiere, sino que es para el que Él tiene misericordia. Entonces, la promesa de la llenura del Espíritu Santo hoy en día es para nosotros los gentiles, su iglesia para estos tiempos. Él lo habló en Joel y lo vemos en Joel 2:28. Y seguimos viendo Hechos 2:39 en esta traducción en inglés, la Voice, porque la promesa del Espíritu es para ti. ¿Para quién es la promesa del Espíritu? Para ti, para tus hijos. Mira qué hermoso, yo me maravillo que Él nos incluye a nosotros y a nuestros hijos. Por eso está Joel 2:28 y lo habla tan claro, que derramará su espíritu sobre toda carne y que vuestros hijos van a profetizar. Mira qué glorioso. Sabemos cómo Dios dijo a nuestro padre Abraham que todas las naciones iban a ser benditas. Y vemos cómo nosotros somos alcanzados con esa misma promesa, cuando esta promesa la dio más de 400 años antes de la venida de Jesucristo. Pero vemos cómo el Señor dio esta promesa a Abraham para todas las generaciones. Mira qué glorioso. Por eso dice que esta promesa es para ti, para tus hijos. Algo que yo tengo tan claro a la luz de las Escrituras es que la promesa soy yo y mis hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero el ser humano no está viendo esa promesa de tal magnitud, sino que solo se está viendo a sí mismo. Más cuando en un hogar solo es una persona que está sirviendo al Señor, y tal vez son 5 miembros en ese hogar, o 10 miembros, etcétera, o 2 o 3 miembros, y solamente es uno el que está sirviendo al Señor. Tú lo ves imposible. Tú dices, pero si solo soy yo. ¿Cuántos, me decía el Espíritu Santo, no están tomando en cuenta esta promesa que yo hice? Dice el Padre. Que no solamente son ustedes, sino que también los suyos. Y muchos se están desalentando, se están desanimando en este tiempo. Porque se están viendo solo ellos mismos, que solamente soy yo y nadie más de mi familia quiere. Cuando Él dice que por ti, esa promesa es tuya y para tus hijos. Y habla que es hasta la tercera y cuarta generación. Así es que tú arrebatas en el nombre de Jesús por fe, por fe. Porque esto no es por acciones, por obras. No es por la ley, porque no la podemos cumplir. Es por fe, creyéndole al Señor, manteniéndonos firmes, peleando la buena batalla de la fe, hasta llegar a esa meta final. Y tus ojos van a ver esta promesa cumplida. O aunque tú mueras, el Señor va a tener misericordia, porque Él no falla, Él nunca ha fallado. Ni la ley pudo abolir. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había hablado, que esta promesa venía para las generaciones futuras. Y ni siquiera la ley lo pudo abolir. Es una promesa que está vigente hasta hoy en día por todas las generaciones. Mira qué glorioso. Por eso el Señor nos está hablando y Él nos dice que no nos desanimemos. No te desalientes por lo que tus ojos hoy ven. No te desanimes. ¿Cuántos están hoy viendo las circunstancias, viendo que esta promesa
que no hay, que no es real esto. ¿Cuántos ahora están viendo a su alrededor todo lo malo que está sucediendo, todo lo contrario? Pero el Señor dice, esta promesa es para ti, para los tuyos. Así es que avanza en el nombre de Jesús y arrebata esta promesa, porque tiene su fiel cumplimiento, porque Él no falla, nunca fallará. Y no es hombre ni hijo de hombre, está establecido en su palabra para mentir. Mira qué glorioso. Por eso dice, porque la promesa del Espíritu es para ti, para tus hijos, para todos los hombres, incluso para aquellos considerados marginados y excluidos. El Señor nuestro Dios invita a todos a venir a Él. Mira qué hermoso. El Señor no hace excepción de personas. Él invita, dice, a todos a venir a Él. Así es que el Señor te está esperando. El Señor aún sigue dando tiempo. No porque lo tengamos por tardanza. ¿Cuántos hoy en día dicen, más de 2000 años están diciendo que Cristo va a venir y nunca viene? Pero dice que Él un día es 1000 años y 1000 años es un día. Así es que para nuestro Señor Jesucristo son 2 días. Pero dice, no porque yo esté tardando, sino que estoy dando tiempo, porque no quiero que nadie se pierda, dice Jesucristo, sino que todos procedan a ese arrepentimiento y que todos seamos llenos con el Espíritu Santo de la promesa. Mira qué glorioso. Por eso la palabra nos está hablando y dice que es para todos, incluso para aquellos considerados marginados y excluidos. ¿Cuántos hoy el mundo o los humanos marginan, excluyen a otros, cuando Dios no excluye a nadie, sino que de ellos es el reino de los cielos, de los marginados, de los excluidos, de los pobres en espíritu, dice las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. De los pobres en espíritu, de ellos. Y los que lloran serán consolados. Por eso la palabra nos está hablando que esta promesa es para todos, sin excepción de personas, sin importar tu condición, sin importar de que el mundo te deseche, sin importar que tengas un diagnóstico de muerte. Él ha prometido darte vida nueva. Él quiere llenarte. Él quiere usarte. Él quiere glorificarse en tu vida y en los tuyos, porque esa es la promesa, que alcances esa salvación. Por eso dice que el derramamiento del Espíritu no es la iglesia en sí, sino que esto es exclusivamente dado por el Padre. Por eso la palabra nos está hablando y nos dice que el derramamiento del Espíritu Santo para los hijos de Dios no es ocurrencia de algún hombre. Ni siquiera es un punto doctrinal. Esto no es una doctrina que lo creen unos y otros no. Esto no es si tú lo crees o no lo crees, unos sí, otros no, sino que eso es algo exclusivamente pura determinación del Padre. Él es el que determina derramar su espíritu y llenarnos, pero a todo aquel determinado también en hacer su voluntad. Por eso la palabra dice que no depende de la iglesia en sí. Fue Dios quien dijo, derramaré mi espíritu, como dice Joel 2:28. ¿Quién lo dijo? Derramaré mi espíritu, fue nuestro Padre Celestial. No dice que la iglesia va a derramar el espíritu a otros. No. Ministrarse se puede ministrar con la llenura del espíritu, por supuesto.
Pero no es que yo voy a derramar el Espíritu sobre otro. Es ahí donde estamos sumamente equivocados. Porque esto lo hace el Padre con quien quiere y como Él quiere, en su soberanía. No es algo obligado, no es algo que porque yo lo merezco, no. Sino que en su soberanía Él determina a quién llenar, a quién ungir con su Santo Espíritu. Y lo vemos el ejemplo claro con nuestro Señor Jesucristo, su ungido, y que a través de Él se cumplió la promesa de esa simiente de Abraham. Por eso la palabra habla y dice, aun cuando la iglesia no existía, por cuanto Cristo no había sido crucificado y resucitado. La iglesia surge de Cristo por causa de la redención, debido al plan eterno que el Padre estableció desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo vemos claramente en el libro de Efesios, capítulo 1. Ahí nos habla tan claro, pero específicamente de ese plan perfecto, desde antes de la fundación del mundo, lo habla en Efesios capítulo 1, verso 9. Y vemos la determinación del Padre, por gracia, por misericordia, de cómo Él determinó ungirnos a todo aquel que determina en su corazón obedecerlo, honrarlo y hacer su voluntad. Por eso dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto fue un misterio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él fuera muerto y resucitara al tercer día, antes de la redención. Esto fue que una voluntad única del Padre, a Él le plació en su corazón darnos esta promesa gloriosa. Por eso dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Era un misterio antes de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Era un misterio antes de que Cristo ascendiera al Padre. Y fue su única voluntad. A Él le plació en su corazón, como el Creador y Señor de todo lo que hay, lo que existe, como la divinidad suprema. Él lo determinó de esa manera por amor a nosotros. Por eso dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que Él determinó darnos salvación por fe, porque Él sabía que no íbamos a poder cumplir la ley. Por eso la ley fue dada antes como algo posterior, como algo excepcional y temporal, pero no exclusivo, eterno, porque Él sabía que no podíamos cumplirla. Por eso la palabra nos habla y dice en Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, para que me acompañen ahí, por favor. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, nos dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Cuando nuestro Padre dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, vemos que habla de una determinación.
¿Por qué una determinación? Porque Él dice, pondré mi espíritu. Quien determinó poner su espíritu en ti y en mí, pues es nuestro Padre Celestial. A Él le plació en su amor inagotable. Por eso dice la palabra, es una acción de Él. ¿Por qué? Por su soberanía. No es algo que yo me lo gano, no es algo que yo me lo merezco, no es algo que yo compro con bienes, con fama, con poder, con dinero. No, es algo que es una determinación del Padre hacia tu vida y hacia mi vida. Por eso la llenura del Espíritu tampoco la tiene toda la iglesia, porque no hay una obediencia total, porque no hay una relación íntima, porque muchos están viviendo de a medias, con doble moral o doble vida. Entonces no se puede recibir tampoco la llenura del Espíritu Santo estando contaminados. Porque Él está hablando que tiene que haber una transformación en nuestra vida. Cuando Él dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, porque Él determinó que hagamos su voluntad, que cumplamos. ¿Y cuándo vamos a hacer su voluntad y vamos a cumplir? Cuando estamos verdaderamente en el Espíritu. Por eso dice que los que tenemos el Espíritu no podemos pecar. Porque el mismo Espíritu nos exhorta, nos reprende. El mismo Espíritu nos hace saber todas las cosas. El mismo Espíritu nos dirige. El mismo Espíritu nos muestra todas las cosas. Nos revela todas las cosas. Pero es cuando verdaderamente tenemos la llenura del Espíritu, entonces nos mantenemos en el Espíritu. Por eso dice, lo que es del Espíritu es. Lo que es de la carne es. Mira qué claro. Entonces no hay comunión entre la carne y el Espíritu. Jamás puede haber una comunión. Ahí lo que hay es desacuerdo, enemistad entre el Espíritu y la carne. Por eso Él está hablando que somos aquellos determinados también a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de caminar en esa verdad, en esa rectitud, en esa obediencia, expresando la naturaleza de Cristo. Y por eso Él dice, y pondré dentro de vosotros el Espíritu. Ahora, entonces la pregunta es, por eso no toda la iglesia expresa la naturaleza de Cristo, porque no todos han recibido la unción o la llenura del Espíritu Santo. Entonces no todos podemos, ¿qué? Cumplir los estatutos o accionar. En este caso no es cumplirlos, sino que hacer lo que dice los evangelios, los mandamientos, los estatutos, los preceptos que Cristo dejó establecido a partir del Nuevo Testamento. Y es ahí donde nos está hablando y dice en Ezequiel capítulo 36 versículo 27, lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Mira qué claro habla. Y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¿Cuándo vamos a obedecer realmente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuándo vamos a poner en práctica los preceptos, que son las normas, la vida o el estilo de vida que debemos de tener? Cuando realmente el Espíritu Santo esté en nosotros.
porque Él mismo nos va a guiar y nos exhorta, nos redarguye, nos enseña, nos corrige. Pero cuando no hay espíritu no vas a sentir nada y te va a dar igual pecar. No hay exhortación, no hay ¿qué? Regaño del Espíritu Santo, no hay dirección. Entonces por eso, ¿cuántos hoy pecando deliberadamente? ¿Cuántos creyentes pecando deliberadamente? Y no sienten ninguna reprensión del Espíritu, porque el Espíritu no está en ellos. Entonces ellos creen que están bien así, están haciendo lo malo y ellos creen que van para salvación, que están agradando a Jesucristo, que están haciendo lo bueno y lo recto. Por eso hoy se le está llamando, como dice Romanos, a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque no hay llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos va a hacer saber las cosas? ¿Cómo nos vamos a ver con claridad? ¿Cómo vamos a discernir? No hay discernimiento sin la llenura del Espíritu Santo. Podemos discernir lo bueno y lo malo cuando hay llenura del Espíritu Santo. Y es ahí el gran problema de la iglesia, porque son pocos los que hoy tienen la llenura del Espíritu. Porque cuando hay llenura, no se puede pecar, dice tercera de Juan. No se puede pecar. Y creo que lo habla casi todas las cartas, primera y segunda y tercera de Juan. Mira qué tremendo, por eso la palabra nos está hablando y dice, y así es como vamos a obedecer y vamos a poner en práctica todos los preceptos, lo que ya está establecido en todo el perímetro de las Sagradas Escrituras. Mira qué tremendo. Por eso el Señor nos está hablando y nos dice, vemos que no solo habla de su determinación, sino que también Él trazó desde el principio de los tiempos, pero también menciona los destinatarios de esto y dice dentro de vosotros. Indudablemente es para quién, es para la iglesia, pero para ella preparó esta hermosa promesa, porque el Espíritu Santo no podía venir para permanecer en su iglesia si primero Cristo no venía a cumplir la redención. Por eso dice Juan 16:7, ahí lo vemos con tanta claridad. Y dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mira qué glorioso. Por eso vemos esta hermosa promesa que claro es para su iglesia, pero tenemos que estar ¿qué? Determinados. Es una decisión de un arrepentimiento genuino, donde reconocemos la necesidad de ser llenos del Espíritu. Y que lo necesitamos y que sin Él nada somos y nada podemos hacer, como está escrito. Mira qué tremendo. Por eso dice, os digo la verdad, dijo Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mira qué glorioso. Juan 16, versículo 7. Mira qué glorioso. Entonces era necesario que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Era necesario que Él se fuese a la diestra del Padre para que el Consolador fuera enviado. ¿Y quién es ese Consolador? El Espíritu Santo. Esa es la promesa para su iglesia, para todos. Él no hace excepción, pero depende de que tú estés dispuesto. Porque Él no obliga a nadie, Él no entra a la fuerza de nadie. Él dice, toco la puerta y llamo. El que me abre, dice, entraremos y cenaremos con Él.
Mas el que no me abre, dice, yo me voy. Mira qué tremendo. Entonces Él toca nuestra vida y dice, ¿quieres la llenura? Yo tengo sobreabundante, porque Él es el de todo. Sobreabunda. La sabiduría, la inteligencia, el poder de su Santo Espíritu, todo sobreabunda. Él es ilimitado. Y está dispuesto a darnos en abundancia todo. Pero cuando no hay una decisión de un cambio de parecer, de un cambio de vida, de un estilo de vida diferente, de acorde al evangelio de su reino o a la cultura del evangelio de su reino, que es completamente distinta a la cultura del mundo. Y es ahí donde Él nos está hablando y dice que esta promesa se cumplió con la redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos dichosos, bienaventurados. Ahora tenemos lo más valioso, lo más preciado, que es el Espíritu Santo. Y cuando somos bautizados, cuando hay llenura verdaderamente del Espíritu, lo tenemos todo. Porque vamos a ser guiados en todo. Porque se nos dará a conocer todas las cosas. Porque Él nos revelará todo. Y es un hecho. Porque no estamos dependiendo del sistema del mundo, ni estamos dependiendo de ningún humano, sino que estamos dependiendo exclusivamente de su poder, de su dirección, de su voluntad. Entonces Él tiene misericordia de nuestra vida y Él es el único quien nos sostiene en medio de un mundo perverso, corrompido, pecaminoso. Y aunque los días sean malos y aunque venga lo peor, porque estamos en tiempos apocalípticos, Él ha prometido que nos va a dirigir, que nos va a mostrar, que nos va a revelar. Y precisamente eso está haciendo con todos aquellos que estamos verdaderamente llenos del Espíritu. Entonces no necesitas guianza de nada, ni nos deberíamos de turbar por lo que está sucediendo, ni lo que aún viene, porque Él nos guardará. Los que estamos bajo la sombra del Dios omnipotente, moraremos bajo sus alas. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, nos va a librar de todo. Porque Él nos hará saber todos los acontecimientos y lo que viene en el futuro. Para que estemos preparados, para que estemos vigilantes, para que estemos firmes, sobrios delante de Él. Por eso el Señor nos está hablando que es tan importante buscar esa llenura y dichosos, bienaventurados los que tenemos ya esa llenura. Y los que no, pues preocúpate, aún estás a tiempo, el Señor no te desecha. El Señor quiere que sea lleno, pero búscalo con determinación. No le tengas miedo a la transformación, al proceso, a la preparación. ¿Cuántos hoy le tienen miedo al proceso, a la preparación, a la transformación? Por eso no quieren determinarse. Pero le están llamando a lo malo bueno. Porque el enemigo es el que aún está gobernando tu mente, tu corazón. El Dios de este siglo aún tiene ese poder sobre tu vida, para que el velo no sea quitado en su totalidad. Porque no hay una determinación en nuestra vida. Entonces estamos de a medias. Y Él dice que por tanto no eres caliente ni frío, sino tibio, te vomitaré, dice el Padre. Porque Él que aborrece el término medio. Por eso Él nos está hablando y nos dice que debemos de buscar esa llenura del Espíritu Santo, porque es una necesidad en nuestra vida, el ser lleno del Espíritu Santo.
Pero cuando nosotros no nos preocupamos por esa búsqueda, entonces ¿cómo? No podemos avanzar. Por eso la palabra dice, esto viene a dar claridad a nuestro entendimiento para comprender que esta promesa no era para el pueblo de Israel, porque Cristo aún no había venido aquí a la tierra, sino fue algo que el profeta Ezequiel declaró en aquellos tiempos para confirmar el plan de Dios para su iglesia, la cual somos nosotros. Aleluya, mira qué hermoso. Esta promesa vemos que ni siquiera era para el pueblo de Israel, porque Cristo aún no había venido a la tierra. Cristo aún no había ¿qué? Cumplido la redención. Entonces vemos que esta promesa era para su iglesia, que somos nosotros, amada audiencia, amados hermanos y amigos. Somos nosotros, tú que aún no le has reconocido. Para ti es esta promesa y los tuyos. Mira qué glorioso. El profeta Ezequiel declaró en aquellos tiempos, pero era que para confirmar el plan de Dios que él ya había determinado a través de su ungido, que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Mira qué glorioso. Por eso dice la palabra que el Padre está mostrando su plan para la iglesia. El Padre está mostrando su plan ¿para quién? Para la iglesia. Y la forma en la que quiere hacer las cosas cuando el Espíritu Santo sea puesto dentro de sus hijos. Mira qué glorioso. Por eso, como dice Joel 2:28, ese derramamiento tremendo donde nuestros hijos soñarán sueños, donde profetizarán sus siervos y sus siervas, donde los ancianos tendrán visiones. Y él está hablando tan claro ahí en esa promesa que es para estos tiempos, para cumplir ese plan que él trazó desde antes de la fundación del mundo, y que esto se iba a dar por fe, exclusivamente por fe, no por la ley. Mira qué glorioso. Por eso nos está hablando que nos está demostrando que para llevar a cabo su plan en la creación, sus hijos necesitan estar llenos del Espíritu Santo y tenerlo dentro de cada uno. Para cumplir ese plan que él trazó desde un principio, pues definitivamente necesitamos los verdaderos hijos de Dios estar llenos de él. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos hacer esas mayores cosas. No podemos cumplir el plan de Dios que ahora se nos ha otorgado a nosotros, su iglesia. Ahora somos nosotros los responsables de cumplir este plan maravilloso. Y el Señor no va a retener lo que Él determinó desde un principio con propósito. Si Él dijo que es contigo y es conmigo, pues es contigo y conmigo los determinados. Por eso el Señor está invitando hoy a nivel mundial a todo aquel que está determinado en reconocer que lo necesita en todos los aspectos de su vida, y que necesita ser lleno del Espíritu para poder ser de bendición para sus futuras generaciones, para ministrar el poder, para ministrar la autoridad, para ministrar esos milagros, esas maravillas, esos prodigios que Cristo dijo que haremos en su nombre, esas mayores cosas. Él no va a bajar nuevamente del cielo y Él va a venir personalmente, sino que ahora es su iglesia, es tú y yo, ahora es el Consolador a través de nosotros. Mira qué glorioso. Por eso la palabra nos está hablando
que sus hijos necesitan estar llenos del Espíritu Santo y tenerlo dentro de cada uno, el Padre se determinó dar la promesa del Espíritu Santo a todo aquel que crea en Jesucristo, pero eso hizo el pacto con Abraham. Por eso Él hizo ese pacto con Abraham. Pero un creer en Jesucristo es un sometimiento, es dejarme gobernar, es señorío. Donde Él va a enseñorear mi vida, donde Él va a tener toda esa autoridad sobre mí, ese dominio, ese poder sobre mi vida. No es un creer que hasta los demonios creen, hasta Satanás cree en el Hijo de Dios. Es un creer donde me someto en obediencia, donde hago su voluntad, donde lo amo por encima de todo, donde lo hago mi vida. Mira qué glorioso. Por eso está hablando que por eso Él hizo el pacto con Abraham, como lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, aleluya, gloria a su nombre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido esta promesa gloriosa. Por eso el Padre no falla. Cuando Él promete, lo cumple. Ni siquiera Él mismo pudo abolir esta promesa. No la pudo abolidar. ¿Por qué? Porque Él no falla, Él es fiel a sí mismo, es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. Porque esto lo determinó para las generaciones, para los gentiles, para nosotros su iglesia en estos tiempos. Pero desde ahí Él hizo un pacto y un pacto no se puede abrogar. Él lo cumple por generaciones. Por eso la palabra dice que este es un pacto que fue ratificado y que la ley no pudo abolir, o sea que sigue vigente. La ley no pudo abolir este pacto, sigue vigente, amada audiencia, amada iglesia, esa es la buena noticia. Yo me gozo con esta noticia y le digo gracias, Padre, por tu amor inagotable y por tu fidelidad. Porque gracias al Espíritu Santo hoy podemos nosotros ser parte de esa promesa, de esa bendición, y no solo yo, sino también los míos. Y es un hecho, cuántos testimonios hoy de madres que postradas por años han estado orando por sus hijos y en un futuro ven a esos hijos convertidos, los ven con ministerio, hasta predicando, estableciendo el reino de Dios, o hasta siendo profetas, etcétera. Pero son personas que le han creído al Señor y han arrebatado esa promesa para ellos y para los suyos. Y a veces no entendemos esto, a veces creemos que solo somos nosotros y que tal vez nuestros hijos y que no son nuestros padres ni nuestros hermanos. Bien, un día el Señor me dijo, órame mucho pues por tu familia, por tus hermanos y tu madre. Cuando yo me convertí al Señor, porque tengo años de estarle sirviendo, pero una conversión verdadera con esa unción, esa llenura del Espíritu, fue hace unos años atrás en un proceso tremendo que Él me sometió y que el proceso pues no ha sido fácil, pero es ahí donde Él me ha estado preparando. Y desde ese tiempo, pues mi madre, ella estaba fuera de los caminos del Señor. Ella fue criada con el temor a Dios en el Evangelio, pero por años ella se salió. Y un día me dijo, órame mucho pues por ellos, órame por toda tu descendencia,
Y luego mi madre me fue a buscar al tiempo y me dijo, vengo para que ores por mí porque hoy me determino. Porque hoy determino volver verdaderamente con determinación al Señor. Y así he visto la gloria de Dios en todos los míos, mis hermanos, mi familia, mi hija. Entonces sí es una realidad esta promesa, arrebátala, créela y acciónala. Por eso Él dice que accionemos, que le creamos y que accionemos a cumplir, a hacer su voluntad en medio de lo difícil, en medio de los achaques, en medio de la oposición, en medio de la opresión, en medio de persecución. El Señor nos ha llamado a que nosotros seamos aguerridos para arrebatar también a los nuestros, porque esa es la promesa. Así es que deleítate en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón, porque Él no falla. Él lo prometió, como dice Gálatas 3:16, y Él lo va a cumplir, y Él lo ha hecho, y lo va a cumplir en su totalidad en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos está hablando y dice Gálatas 3:16 que la ley que es por personificación considerada como una segunda persona, distinta y posterior a la promesa de Dios, pero la promesa es eterna y más peculiarmente pertenece a Dios. Mira qué hermoso. Dice que la ley se da por personificación. Es considerada como una segunda persona. Por eso era un ayo, era un tutor, era un maestro que enseñó en ese tiempo, que ayudó mientras venía nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Eso mantuvo a la gente mientras esperaba la venida de nuestro Mesías. Por eso dice la palabra que la ley es como algo posterior, excepcional y temporal. Eso fue la ley. No significa que Él ha abolido toda la ley, no. Pero dice que estábamos esclavizados, malditos, dice la maldición de la ley. Porque no podíamos cumplir, nadie podía ser salvo, nadie pudo ser salvo a causa de la ley, porque nadie podía cumplir a cabalidad, porque era ¿qué? Cargas extremas, pesadas, imposibles de cumplirlas. Mas ahora es por fe, por gracia, por misericordia. Por eso dice, el pacto aquí es uno de gracia inmerecida, una promesa que luego se lleva a cabo en el Evangelio. El pacto aquí es una gracia inmerecida, porque Él sabía, Él conoce el futuro, ve todo, y sabía que no íbamos a poder cumplir la ley. Por eso dice que Jesucristo murió en una cruz. Porque era maldito el que moría, dice, en una cruz. Él se hizo maldición por ti y por mí. Él se hizo maldición por ti y por mí. Para que ahora por gracia, aunque no lo merezcamos, hoy somos salvos por fe. Hoy tenemos el Consolador, la llenura y la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Así es que deleítate, recibe, siente esa llenura. Él está dispuesto a dar a todo aquel. Pero Él dice a todo aquel que determina que esto es por gracia, por misericordia, y que se somete y se sujeta a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él está hablando y dice, cuando menciona que la promesa es para la simiente de Abraham, la cual es Cristo, significa que es ungido. Cristo era el ungido de Dios.
Y no porque Él haya venido ungido del cielo a las tierras, no. No erremos. Dice que por lo que se sometió, por lo que padeció, dice la palabra, aprendió obediencia. Porque Él dejó su gloria, Él dejó ¿qué? Todo. Se sometió a sí mismo. Él fue obediente y obediente hasta una muerte de cruz. Entonces Él sufrió, Él padeció, Él pasó por tanto, y las mismas cosas que nuestro Señor Jesucristo padeció y sufrió son las mismas que tú y yo hoy padecemos y sufrimos. No es más ni menos. Donde Él alcanzó esta unción aquí en la tierra, porque se sujetó, porque obedeció, porque amó, porque determinó en su corazón hacer y cumplir el propósito de Dios. No fue obligado, a sí mismo, dice, Él determinó sujetarse, someterse. Dejó todo, sus honores, y se convirtió en hombre de carne y huesos, para que tú y yo ahora no tengamos excusa. Para que no digamos, ay Señor, qué difícil es. No, dice Mateo. Fácil mi yugo y ligera mi carga, dice el Señor Jesucristo. Es fácil, pero es cuando nosotros nos determinamos, dejamos todo. Cristo dejó todo por amor a nosotros y se hizo maldición por amor a ti. Aunque no lo merecíamos. Pero Él dejó todo, todo es todo, no le importó padecer y sufrir. Tuvo hambre, tuvo temor, lloró, tenía sentimientos, sintió calor, frío, fue tentado 40 días, 40 noches en el desierto. ¿Ustedes creen que eso es fácil? No, eso fue terrible, todo lo que Él padeció y sufrió. Entonces la palabra dice en Gálatas 3:14, cuando menciona que la promesa es para la simiente de Abraham, la cual es Cristo, significa que es ungido. Y por eso la promesa para Abraham incluye la promesa del Espíritu Santo, tal y como lo dice Gálatas capítulo 3 versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Mira qué hermoso. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es que por la bendición, ¿de quién? De Abraham, que a él se le dio este pacto, que por su simiente nosotros íbamos a alcanzar esa promesa del Espíritu, esa bendición grande, que qué más queremos, que ellos no lo tuvieron allá. Abraham no tuvo al Espíritu Santo, era Dios mismo quien se le presentaba personalmente. Ahora nosotros andamos con el Espíritu, caminamos con el Espíritu, comemos con el Espíritu, dormimos con el Espíritu, viajamos con el Espíritu. Donde quiera, las 24 horas el Espíritu está en nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros. ¿Y cuántos diciendo, ven Espíritu Santo, ven? Entonces le estás diciendo al Espíritu que no está contigo, que no anda contigo, no vive contigo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, escrito está. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no conocemos las Escrituras, que no conocemos su plan maravilloso de nuestro Padre, no conocemos sus promesas, no conocemos las bendiciones de Dios para nuestra vida y para los nuestros. Por eso hacemos cosas fuera del orden, fuera del diseño de Dios, fuera del propósito de Dios. Cuando dice que el Espíritu, cuando mora en ti, cuando
eres ungido, está contigo las 24 horas, todos los días de tu vida, hasta el último día de tu vida. Por eso la palabra nos habla claro que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Mira qué hermoso. Con Él lo tenemos todo, no necesitas más, no necesitas nada más, solo la llenura del Espíritu para que tú te puedas sostener en medio de este tiempo malo y aún lo peor que viene. Por eso dice que aún sus escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque no hay llenura del Espíritu, o se van a descuidar, o no sé qué va a suceder, pero dice que aún sus escogidos serán engañados, o seremos engañados. Mira qué tremendo. Por eso es tan importante estar alerta, velando y estando en esa firmeza, en esa intimidad, en esa relación, para que el Espíritu Santo more con nosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Por eso el Señor está hablando y dice el apóstol Pedro nuevamente confirma que esta promesa es para nosotros, la iglesia. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos en su capítulo 2 versículo 39. Mira qué glorioso. Por eso vemos al apóstol Pedro que confirma esta promesa y él dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Alégrate, dale gloria al Señor, dale honor y alabanza al que lo merece. Brinca de gozo, de alegría, porque eres tú y los tuyos hasta la tercera y cuarta generación serán benditos para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alabanza de su gloria Él nos ha elegido, nos ha escogido. Así es que avanza en el nombre de Jesús y busca esa llenura con urgencia, pero con urgencia busca esa llenura del Espíritu Santo, porque es el que te va a guiar a toda verdad, es el que te va a guiar, te va a mostrar todas las cosas. No necesitas andar preguntando allá afuera en las redes, preguntándole a hombres, a mujeres, sino que es al Espíritu Santo teniendo la llenura y yendo a sus escrituras, en todo el perímetro de sus sagradas escrituras. Ahí está la vida, ahí te habla, ahí te muestra, ahí te revela. Ahí está todo, no necesitas nada más. Toda la dirección ahí está. El problema es que como no leemos, no hay un escudriñamiento de la palabra, no hay una entrega, no hay un fundamento en la palabra. Andamos perdidos, oyendo aquí aquel, oyendo aquello, oyendo allá, interpretando en mi opinión humana, como yo quiero las escrituras, a mi manera, como yo las entiendo humanamente, sabiduría humana, pero no revelación, no guianza del Espíritu, no unción del Espíritu. La palabra es muy especial y única y cuidadosa y es ordenada. Y para entenderla tiene que ser con la guianza del Espíritu y la llenura del Espíritu para entender esa revelación o esos misterios. Porque de lo contrario es mentira, humanamente nadie puede entender las Escrituras. Por eso hay tanta opinión tergiversada de la palabra y cada quien a su manera y lo que oyen. Hoy somos repetitivos, puros loros. ¿Cuántos hoy que parecemos loro, lo que oímos, eso repetimos, pero no hay un escudriñamiento, no hay un fundamento que recibamos esa revelación de lo alto? Por eso estamos tan mal hoy. Y si aún los escogidos seremos engañados, ¿cuánto más los que no? Por eso hay que preocuparnos ahora que tenemos la bendición de la palabra, que aún la podemos leer, la podemos escudriñar, nos podemos fundamentar en ella. Hagámoslo, porque viene el tiempo en que será quitada las sagradas escrituras. Pero ¿dónde va a quedar
la revelación en nuestro corazón. Ahí el Señor las va a escribir en las tablas de nuestro corazón, así como escribió los mandamientos en las tablas de piedra. Así las va a escribir en nuestro corazón, pero si nosotros la estudiamos. Por eso sigue adelante y que la paz de Dios sea contigo y que el Señor te ayude a poder avanzar y recibir esta llenura que tanto necesitamos con urgencia. Padre que estás en gloria, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, Espíritu Santo, gracias. Solo tú eres el que nos ayuda, Padre. Solamente tú nos ayudas a través de tu Consolador. Esa es la promesa, está establecido desde un principio, papá, por amor, por fe. Y solamente tú nos guías a toda verdad y nos muestras todas las cosas y nos haces saber todo. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias por esa llenura, esa unción. Lo tenemos todo cuando te tenemos a ti, no necesitamos nada más, estamos completos. Gracias, gracias, gracias. Porque eres tan real y eres tan exacto. Y todo lo que tú dices, todo lo que tú revelas, todo lo que tú muestras tiene su fiel cumplimiento porque eres tan real y exacto. Por eso no hay cosa más segura que recibir toda revelación del Espíritu Santo. No hay cosa más segura que recibir esas revelaciones en sueños, en visiones, como tú, Padre, lo quieres revelar a cada uno. Es lo más seguro y exacto, porque procede directamente de ti, de tu misericordia, de tu amor inagotable, de tu fidelidad, de tu soberanía, Padre Santo. Te doy gracias cuánto soy en contra de las revelaciones, en sueños, de visiones, cuando es lo más exacto que puede haber, porque es dado directamente del Padre. No, esto no es por la iglesia, no es porque tú lo quieras o creas o no, no es doctrinal. Esto es gracia y misericordia de lo alto. Es Él quien determinó derramar su espíritu y dar a conocer, revelar en sueños, revelar en visiones, como Él quiere revelar. Es su soberanía y hace como Él quiere y con quien Él quiere. No es para el que corre ni para el que quiere, es para el que Dios tiene misericordia. Te doy gracias, Padre de lo alto, te doy gracias, mi amado Redentor, mi Jesucristo, muchas gracias por todo. Gracias porque somos dichosos, bienaventurados, ahora te tenemos completamente en la persona del Espíritu Santo, en ese Consolador. Gracias, gracias porque ahí está todo. El Espíritu Santo y las Escrituras y no necesitamos nada más. Ahí está toda la verdad, toda la revelación. Ahí está todo lo que necesitamos vivir y hacer y accionar para gloria de tu nombre, mi amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ministra, ministra, Espíritu Santo, ministra ahí donde están esas personas determinadas que hoy, Padre, con urgencia piden esa llenura del Espíritu, que hoy con determinación piden esa llenura porque se dan cuenta que te necesitan y que sin ti nada somos. Gracias por ministrar a esas personas. Por eso tú dices, pídeme, búsquenme y yo daré. Él no echa fuera a nadie, a unos marginados, aún esa gente que para el mundo es insignificante, mas para Dios significan mucho. Mas para ellos, dice, es el reino de los cielos, para los pobres en espíritu. Te doy gracias, Espíritu Santo. Ministra poderosamente, papá, aquellos que tú has determinado y que ellos también hoy te abren su corazón para transformación, para perfección en sus vidas.
para que tú los puedas usar de una manera maravillosa y poderosa y puedan ser alcanzados, Padre, esa promesa, tanto ellos como los suyos, Padre del cielo. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo, gracias. Te alabamos y glorificamos y engrandecemos tu nombre. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones, un fuerte abrazo para cada uno y nos vemos en 2 semanas, si Dios así lo permite. Bendiciones.